sean presidente de la Cámara Venezolana Colombia, con todo lo que son las relaciones colombo-venezolanas. Luis Alberto, siempre un placer estar contigo y hablar contigo sobre todo las relaciones venezolanas colombianas, y que sé que tienes tiempo luchando por ellas. Mucho tiempo. Mucho tiempo. Y ahora Petro está ayudando a abrir esas relaciones y que pueda ayudarnos a todos los venezolanos, sobre todo los empresarios, comerciantes, industriales, todo. Cuéntanos un poco qué estás haciendo y bienvenido siempre a este programa. Bueno, para mí es un placer de verdad estar aquí presencialmente con unos amigos que tan cercanos, porque además somos vecinos de la Cámara, ¿verdad? Sí, señor. Tenemos el edificio, la oficina, el mismo edificio. Entonces, para nosotros es un gusto poder compartir con ustedes y con su audiencia. Mira, las relaciones, como hemos estado diciendo, porque la gente como que no cree que las cosas van, ¿no? Y lo que se ha demostrado es que ha habido mucha voluntad política y tenemos que reconocer que en los últimos 6 meses se ha hecho muchísimo de las cosas que antes no se habían hecho. Entonces, quizás lo que pudiéramos darnos cuenta es que faltan más cosas por hacer. Y bueno, para eso habrá que seguir trabajando de manera fuerte. Tendría que señalar que, bueno, este acuerdo de la modificación del acuerdo de alcance parcial número 28 como protocolo modificatorio, cambió las condiciones de acceso a los mercados de Venezuela y Colombia en Venezuela, y que si bien no es óptimo y el ideal, es mejor de lo que teníamos originalmente, porque es como una primera decisión, una primera acción en el camino correcto. En eso se va a tratar de equilibrar las condiciones de ingreso de los productos, que es la oferta exportable real de Venezuela en Colombia. Lo que pasa es que no entra en vigencia porque están todavía en el proceso de ratificación por el Congreso de Colombia y ese tipo de formalidades. El otro tema que es muy importante ha sido el Acuerdo de Promoción y Protección de Inversiones Recíprocas, que es una señal para los inversionistas venezolanos en Colombia y los de Colombia en Venezuela, de que hay seguridad jurídica, que se quiere dar garantías. Y en ese caso está el tema del trato nacional, está, por ejemplo, el tema de una justa indemnización en caso de expropiación y una instancia para la solución de diferencias, que simplemente no la teníamos. Ese acuerdo no es exactamente igual a los acuerdos tradicionales y clásicos de la materia, pero volvemos al caso, no teníamos nada con Colombia y no teníamos mucha confianza de las autoridades nacionales. Entonces, ahora estos son unos instrumentos que también son perfectibles, pero que son mejor tenerlos que no tenerlos. Nosotros en la Cámara hemos hecho análisis a ambos instrumentos y seguimos de la mano con los sectores productivos venezolanos tratando de conocer, por ejemplo, cuáles son esas sensibilidades que todavía no fueron escuchadas, porque una de las características particulares de este nuevo acuerdo que va a entrar en vigencia de alcance parcial, el protocolo modificatorio, es que ya ha quedado el compromiso que se van a estar revisando periódicamente. Y a lo mejor las condiciones que hay en este momento, que a lo mejor no son todas tan satisfactorias, podrían ser mejoradas en el futuro, pero hay que seguir trabajando. Y bueno, hay que trabajar en la agenda venezolana. Nosotros los venezolanos tenemos que ver cómo trabajamos, por una parte, en promover las exportaciones a Colombia y al mundo. Ayer tuve una entrevista con la presidenta de Consecomercio, me llamó mucho la atención en los sectores de exportación, porque hay muchos de servicios, de educación, hay de medicina, y más allá de lo que uno piensa, que no son caramelos ni son productos tradicionales, entonces tienen problemas con esta exportación en este momento, y de servicios. ¿Me puedes hablar? En ese caso, lo que te podría plantear es que el acuerdo que tenemos en este momento con Colombia no hace referencia a los servicios. Quizás en una próxima etapa, y es importante y necesario, se negocie un acuerdo de complementación económica el tema de los servicios, porque ahí también hay unos temas de las modalidades de los servicios, la forma. Pero quizás lo que pudiera impulsar más eso es otro elemento que falta, que es un acuerdo para evitar la doble tributación. Porque lo que sí limita la exportación transfronteriza de servicios o el tema de la no presencia comercial es el pago de impuestos sobre la renta o los IVA allá y acá, y entonces eso lo hace más costoso. Si tuviéramos un acuerdo para evitar la doble tributación, que por cierto, Cabecol ha hecho la gestión ante las autoridades nacionales venezolanas para que lo evalúen, porque hemos tenido una buena relación y una comunicación interesante con el Viceministerio de Comercio, con la gente que maneja todos estos temas. Le hemos dicho que para el tema de la exportación de servicios es necesario entonces negociar este acuerdo, que sería el instrumento que estaría faltando de esos grandes elementos importantes en la relación entre Venezuela y Colombia. Y sí, tenemos muchas posibilidades en educación, en salud, en tecnología, en varios rubros. Mira, es importante hablar del acuerdo parcial número 28, su modificación, que nos expliques un poco de qué se trata, y sobre la aprobación que tiene que tener el Congreso de Colombia. Bueno, eso es lo que te venía diciendo, que bueno, hasta ahora la negociación de los equipos técnicos venezolanos cambiaron las condiciones de acceso a los productos aquí y de allá y de allá para acá. La oferta exportable venezolana va a tener mejores condiciones de ingreso a Colombia. El caso emblemático es el ron, por ejemplo, que es nuestro caballito de batalla y que ahora va a entrar con preferencia arancelaria del 100%, que no era así.
Y así como eso, bueno, están los cangrejos, los camarones. Todas estas cosas que son nuestra nueva oferta exportable, ¿no? Hay que trabajar otros elementos, pero creemos que va a haber mayores posibilidades de mayor equilibrio. El otro elemento importante es que se están negociando allí las normas de origen, normas de origen específicos para sectores en particular, por decir algo, porque siempre es un tema de ejemplo, ¿no? Hay muchos, pero la harina de maíz precocida, es importante que Colombia, para que genere origen colombiano y se beneficie de la preferencia, tiene que tener al menos 50-51% de maíz colombiano, porque estaban trayendo productos con maíz transgénico americano, que además es subsidiado. Entonces, son estos elementos que están tratando que de... vienen a competir, por ejemplo, como una compañía como Polar o algunas compañías tradicionales, entonces lo meten como producto colombiano, pero tienen que tener más del 51% de producto colombiano. De maíz colombiano para que sea considerado colombiano. Porque es que son ventajas que bueno, ya también cuentan con créditos y una cantidad de elementos. Que ¿no? nosotros en Venezuela. Aquí no. Entonces se han ido corrigiendo las cosas de lo que se puede corregir. También hay grupos ¿Y Cabecol está detrás de eso? ¿Quién es el que? Estamos detrás de eso, estamos coordinando y tratando de articular posiciones y consultamos a los sectores en particular junto con Conindustria. Ahí participamos porque en Conindustria se envían los distintos sectores productivos, manufactureros, y también hemos hecho acercamientos con Fedeagro, es decir, tratando de escuchar qué sucede. Ahora, finalmente, quienes deben escuchar, lo que por cierto es la primera vez que se hace mucho tiempo, son las autoridades nacionales, que en esta oportunidad se hizo, pero no resultó que todo lo que se pidió fue lo que tuvo, ¿no? Entonces, hacemos labor de acompañamiento porque nos interesa conocer la realidad de los sectores y las condiciones de acceso. Sí. También me interesa saber, sé que visitaron Táchira. Sí. Pero por el tema de las fronteras, del comercio, ¿de qué? ¿Por qué? Bueno, queríamos promover desde la Cámara el uso del Táchira porque ahora hay una infraestructura que está vacía de carga. Es decir, tenemos 7 años trabajando a través de Paraguachón porque cerró la frontera con el Táchira y Norte de Santander. Entonces, ahora no ha habido mucho incremento. Tenemos la data es que ha habido comercio formal, o el comercio formal, que además es el que hay que promover, desde octubre a febrero de este año pasaron 50.500.000 dólares de intercambio comercial por esa frontera. Y de los cuales fueron 43 millones de importación y solo 7 millones de exportación de Venezuela para Colombia. Pero ¿qué pasa? Ahí hay 3 puentes, hay como 4 aduanas, hay un sistema no intrusivo, es decir, la infraestructura que tenemos para el Táchira no la tenemos en Paraguachón. Pero no hay carga por falta de confianza de que esa frontera va a seguir funcionando. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos una visita guiada con distintas empresas de la Cámara, afiliados a la Cámara, nos acompañó gente de Conindustria y de la CAF, que por cierto, tengo que decir que la CAF es afiliado de Cabecol, para que vean que... Excelente, y la CAF se está reactivando, pero se está reactivando en Venezuela. Con nosotros ha sido súper activo. ¿Y en cuanto a financiamiento para los venezolanos? En cuanto a financiamiento, a nosotros nos ha dado pequeños aportes para proyectos muy concretos, sobre todo en la condición de los sectores productivos en el Táchira y un estudio de una cadena binacional del maíz entre Venezuela y Colombia respecto al tema de cómo se engranan de un lado y del otro los elementos. Pero en este caso nos acompañaron al Táchira y también tengo que decir que estamos coordinando ya para el 24 y 25 de este mes también una visita guiada para Paraguachón, porque es que hay mucha gente que no se atreve a ir solo. Entonces es mejor ir acompañado modo tour. Nosotros vamos, organizamos todas las cosas y nuestros afiliados nos acompañan, tanto empresas generadoras de carga como transportistas, de logísticos, etcétera, etcétera. Y la CAF también se ha apuntado en acompañarnos a ver cómo es esa experiencia de la frontera. Bueno, Luis Alberto, siempre nos quedamos aquí con temas pendientes en el tintero, pero eso me garantiza que vuelves pronto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por mantenernos al día con todos estos viajes, todas estas cosas interesantes. Sobre todo que los que no quieren ir solos, que se sienten acompañados y que acompañan a todos los... Porque esa frontera no es tan segura, entonces es bueno ir acompañados para garantizar que vamos Pero Táchira cada vez está más de moda. Mira, pregúntale aquí a nuestro controlador. Y sobre todo fui a la Feria San Cristóbal, me llamó mucho la atención de la cantidad de gente que fue, de la cantidad de gente en la calle, el turismo. Es otro sí, tope de y también un intercambio con colombianos, venezolanos, ahora también se abre con tu primo, claro, con Colombia y visitando Canaima, Margarita. En la Cámara creamos una comisión para atender el tema turístico también. Tenemos un grupo de trabajo que trata de... Que genera divisas y eso permea a la población más vulnerable y eso es importantísimo. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Fuerte abrazo. Luis Alberto Rusián, presidente de la Cámara Venezolana Colombiana. Vamos con la música del circuito Éxitos. Una oportunidad.